presidente Joe Biden recorre las zonas destruidas por el huracán Aida, donde miles de estadounidenses siguen sin techo, sin pertenencias y sin recursos para vivir. La República Mexicana se inunda. Un diluvio arrasa con varias colonias, arrebatando vidas humanas y dejando sumergidas comunidades enteras. Víctimas de violación sexual terminan embarazadas y sin protección del gobierno. Son más de 70,000 niñas guatemaltecas a las que la pandemia ha golpeado con más crueldad. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez en este martes 7 de septiembre. Vamos a iniciar con la información. Al parecer, las promesas que hicieron los talibanes sobre respetar a las mujeres y los derechos humanos bajo su gobierno solamente fueron palabras vacías. Armando Guzmán nos reporta desde Washington los abusos que están cometiendo los nuevos líderes de Afganistán. Cada protesta es una apuesta valiente contra un régimen conocido por su extrema brutalidad. Mientras el talibán afianza su poder político, el Departamento de Estado le dio crédito por permitir que esta familia estadounidense de 4 personas pudiera huir por tierra. Aún así, hay una creciente indignación por los estadounidenses y los afganos de todas las edades que siguen varados sin poder escapar. Estas imágenes de satélite muestran 6 aviones de evacuación en el aeropuerto de Mazar-i Sharif, en medio de acusaciones de que el talibán los ha detenido en tierra durante casi una semana. Marina Legré es la fundadora de Acer Athletics, un grupo de ayuda a mujeres y niñas afganas que intentan huir de Afganistán. The U.S. government has contacts with the Taliban. I mean, these are the same people we've been negotiating with for a very long time in Doha. Surely there's some outreach that could be done and some levers that could be pulled to release these people. De lo que Marina habla es de esta llegada hoy de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos a Doha, la capital de Qatar, para restablecer nuevas negociaciones con el nuevo gobierno talibán. El secretario Blinken dice que sigue en contacto con unos 100 ciudadanos de Estados Unidos para verificar que sus vuelos podrán salir de Afganistán con seguridad. Blinken está siendo presionado para que cumpla lo que promete. What's your plan? What's the U.S. government's plan for the future of the millions of the kids and children and women in Afghanistan? We're not losing our focus. We're going to remain very focused and trying to do everything that we can to not just support you, but support all those in Afghanistan who need assistance. Eso a lo que se refiere el secretario de Estado Blinken es exactamente la clave. Afganistán y la gente de Afganistán y por ende el talibán necesitan de muchas cosas, de mucha ayuda económica en este momento. Y Estados Unidos es el único que se lo puede dar, algunos otros países occidentales también. Pero Estados Unidos es la clave. Y por eso es que están intercambiando esa ayuda a cambio de la libertad para los que se quieren ir y sobre todo libertad para los que se van a tener que quedar. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando, por tu reporte. Bueno, nos vamos a otro tema porque los casos de COVID-19 en Estados Unidos alcanzaron un alarmante y estratosférico número. Escuche esto, los contagios ya superan los 40 millones. 4 millones se reportaron solamente en el último mes, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Hasta el día de hoy, los muertos superan los 649,000 y cerca de 99,000 personas están hospitalizadas. El día de hoy se reanudó el juicio contra el cerebro del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. El proceso contra Khalid Sheikh Mohammed y otros 4 personas en la base militar de Guantánamo se reactivó tras un receso de 17 meses por la pandemia y a 4 días del 20º aniversario del atentado que mató a casi 3,000 estadounidenses. Y en su primera visita oficial a Nueva York y New Jersey, el presidente Biden recorrió el día de hoy la devastación que dejó Aida en ambos estados y abrió un camino para obtener ayudas inmediatas y reconstruir bajo los parámetros del cambio climático. Ángela González nos tiene todos los detalles. Ángela, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Palmira, muy buenas tardes. El presidente Biden comenzó su agenda visitando los condados más afectados de Nueva York y Nueva Jersey por la tormenta Aida. Allí también se reunió con funcionarios locales y visitó algunas de las familias más afectadas. Pero ante todo, y como lo dijo en su discurso, su propósito es preparar a la nación para condiciones de clima severo en el futuro.
El presidente Joe Biden adelantó unos días su primera visita a Nueva York como jefe de gobierno, prevista para la conmemoración del 20º aniversario del 9/11, y se transportó en el helicóptero Marine One para recorrer las áreas más golpeadas por el huracán Aida. Su primera parada fue en Somerset, Nueva Jersey, donde se recibieron más de 13,000 llamadas al 911. Se registraron más de 500 rescates acuáticos y 8 explosiones. Él dice, nosotros sabemos que hay mucho por hacer y por eso es que estamos aquí. Por décadas los científicos nos han advertido del clima extremo y que cada vez será más extremo. El cambio climático está aquí, lo estamos viendo y ya no tenemos más tiempo. La declaración de desastre mayor que recién fue aprobada por el presidente en ambos estados permitirá acceder a fondos federales para vivienda, reparaciones, préstamos a bajo interés para cubrir propiedad que no esté asegurada y otros programas para ayudar a la recuperación de individuos y empresas afectadas por el desastre natural. Él dice, de esta manera podemos acelerar la asistencia federal tan rápido como sea posible a las comunidades más afectadas. Vamos a reconstruir basados en el estatus del clima de ahora y de la trayectoria de futuras tormentas. En Queens, en Nueva York, donde perdieron la vida 11 de las 17 personas fallecidas en el estado, Biden comprobó de primera mano la magnitud de la tragedia que tiene a cientos de familias desplazadas y en espera de ayudas. Él dice, me hubiese gustado que cada estadounidense hubiese caminado por estas calles conmigo para ver y hablar con las personas que fueron devastadas. Ninguna se quejó. Todos me agradecieron como si fuera algo especial porque estoy aquí. Esto es Estados Unidos, donde me encuentro ahora mismo. Estas son las personas que han hecho este país. Son los primeros en ser afectados y los últimos en ser ayudados. Palmira y defensores de medidas ambientalistas esperan que esta visita del presidente impulse leyes más severas para hacerle frente al cambio climático. Según la Casa Blanca, 1 de cada 3 estadounidenses ha experimentado un desastre natural en la última década. Regreso contigo al estudio. Gracias, Ángela, por tu reporte. Mire, cambiando de tema, las mujeres que acudan a realizarse un aborto en Texas van a ser protegidas por el gobierno federal. La promesa es del titular del Departamento de Justicia, quien agregó que también se van a proporcionar apoyo de las fuerzas de seguridad a las clínicas o centros de salud reproductiva en ese estado que estén bajo ataque. Y por cierto, observadores de los derechos humanos de la ONU también condenaron la controversia de la ley sobre el aborto en Texas. Esa legislación hará de esa práctica algo inseguro y mortal y creará muchos riesgos para las mujeres, advirtió la directora del grupo. Agregó que es muy discriminatorio y viola varios derechos de ley internacional. Y para que nos hable más sobre este delicado tema, nos vamos a enlazar con Gabriela Benazar Acosta, quien se desempeña como oficial de prensa de Planned Parenthood en Nueva York. Gabriela, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Iniciemos. ¿Cómo puede una mujer que vive en Texas estar segura de que al llegar a un hospital a realizarse un aborto, realmente va a haber protección federal para ella y para la clínica? En este momento todavía no tenemos ninguna garantía porque el fiscal general no ha hecho la aclaratoria aún de cómo va a aplicar la Ley de Libertad de Acceso a los centros de salud de 1994. Sin embargo, hoy a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se le hizo exactamente esta misma pregunta y la respuesta que ella dio fue que depende del Departamento de Justicia y de la Secretaría de Servicios Sociales y Salud explicarnos cómo vamos a proteger a los pacientes en Texas. O sea que hay que darle tiempo a esto. ¿Cuánto tiempo le dan ustedes para que se implemente? Nosotros todavía no tenemos un estimado de cuánto tiempo podemos esperar para que se implemente esto. Sin embargo, los avances que se han hecho estos últimos días con la Casa Blanca nos dan bastante aliento. Además, estamos esperando que el presidente Biden inste al Congreso a aprobar la ley de salud de las mujeres que está en este momento en desarrollo en la Cámara de Representantes. Ahora, a eso voy. Ahora que el gobierno federal y la ONU se pronunciaron en contra de la ley del aborto del estado de Texas, ¿qué piensan hacer ustedes para seguir la lucha contra esta ley? En este momento, SB8 sigue en litigio en la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones y nosotros estamos dando la pelea legal en esa instancia en este momento. Vamos a explorar todas las avenidas que sean posibles para garantizar y proteger a nuestros pacientes y nuestros aliados en Texas que tengan la autonomía sobre sus cuerpos y sobre sus vidas para poder tener sus futuros más prósperos. Claro, sin duda alguna mucho trabajo por hacer, pero estados republicanos como Florida están ya valorando imitar una ley como esta. ¿Qué pueden hacer los activistas y opositores a esta ley para evitar que se materialice?
Tenemos que seguir alzando nuestras voces. Este tipo de prohibiciones al aborto son altamente impopulares. Desde que SB 8 entró en efecto el 1 de septiembre, personas en todos los estados del país han salido a las calles a protestarla y a mandarle el mensaje a los políticos en todos los estados de que esto es inaceptable e intolerable. El 2 de octubre de este año, en unas 3 semanas, la organización Women's March, la Marcha de las Mujeres, con otras 90 organizaciones aliadas, va a salir a las calles a protestar por la salud y el futuro sexual y reproductivo de todas las mujeres del país. Muy bien, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a un corte comercial, pero ya sabes, volvemos. Un intenso diluvio azotó varias poblaciones de México y provocó horrenda tragedia en un hospital. Decenas de miles de jovencitas y hasta niñas terminaron embarazadas por culpa de la pandemia, ya le contamos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, millones de trabajadores en el país afirman estar frustrados porque ganan un salario tan bajo que no les alcanza para llevar una vida digna. Y aunque algunas empresas están dispuestas a incrementar el salario a $15 la hora, eso no sería un incentivo suficiente para la gran mayoría, teniendo en cuenta que el costo de la vida actual va en aumento. Wendy Castillo está en Los Ángeles, California, y nos tiene las reacciones. Te escuchamos, Wendy. Así es, Palmira, y esto se debe a que la gente dice que en lugar de hablar de un salario mínimo, se debería de hablar de un salario digno, el cual podría cubrir sus gastos como vivienda, comida, seguro médico, el cuidado de los niños, entre otros gastos. Sin embargo, con el salario mínimo actual, muchos apenas alcanzan a llegar a final de mes. A la luz del aumento propuesto del salario mínimo federal, algunos han hecho su oferta inicial de $15 la hora. Si bien estos aumentos salariales son necesarios y un paso en la dirección correcta, $15 la hora no es un salario digno para la mayoría de estadounidenses. Yo creo que no es suficiente porque ahorita la renta, todo ha subido. Está bien que sí lo suban, pero pues las cosas suben más, suben al doble. Yo antes compraba un galón de leche que valía 3 y feria y ahorita vale 8. La gran cantidad de los encuestados por Just Capital quieren que las empresas den prioridad a un salario digno inicial legítimo y que los empleadores deben considerar como punto de entrada. Sin embargo, un salario digno para muchos es solo una aspiración. Los dueños gane, pero no quieren soltar nada. El trabajador necesita más dinero. 16 para arriba, vamos. En cada estado el salario es distinto, pero California lleva la delantera con el salario mínimo más alto, $14 la hora. Pero el dinero igual no le alcanza a sus residentes, ya que cada vez gastan más en el lugar donde viven, en la comida que adquieren y la movilidad. Se limita uno de unas cosas porque para que no le falte la canasta básica y biles, todo está caro. Está comprobado, según esta investigación, que cuando una empresa no paga bien a su empleado y lo subestima, está dañando su propio negocio, porque este trabajador no va a rendir igual y está pensando constantemente cómo hacer para conseguir más dinero y llevar a su hogar. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo. Esa es la realidad. Muchas gracias, Wendy, por tu reporte. Mire, nos vamos a ir a una tragedia en 2 estados mexicanos por las poderosas tormentas que causaron graves inundaciones. En Hidalgo, las caudalosas aguas cobraron la vida de 17 pacientes en un hospital y en Ecatepec un rayo mató a un joven de 17 años y un hombre falleció al ser arrastrado por la corriente. María Teresa Sarabia tiene el reporte de lo sucedido. Las peligrosas inundaciones generadas por las torrenciales tormentas que azotaron en las últimas horas el estado de Hidalgo, México, provocaron el desbordamiento del río Tula la madrugada de este martes, causando pánico entre la población. En tanto, en Ecatepec, Estado de México, donde los fuertes aguaceros también causaron cuantiosos estragos, se vivió el dramático rescate de un bebé al que valientes hombres salvaron de ahogarse luego de amarrarse con sogas para poder llegar a él y evitar que muriera devorado por las aguas. Ante la gravedad de la situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana que de inmediato se activó un plan de contingencia del ejército mexicano para ayudar a los habitantes de esas localidades. Protección Civil se está implementando todo lo que tiene que ver con el plan
de N3 de apoyo a la población. El desbordamiento del río Tala inundó al menos 9 colonias donde familias enteras quedaron atrapadas en sus casas y decenas de soldados y elementos de bomberos y de protección civil usaron lanchas para rescatarlas y trasladarlas a 9 albergues que fueron habilitados. En las redes sociales, la población compartió impresionantes videos que muestran los estragos que causó la subida de los niveles de agua en las calles de Tala e incluso en los hospitales, donde los pacientes tuvieron que ser evacuados con todo y sus camas. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Impresionante, verdaderamente. Mire, la Suprema Corte de Justicia de México determinó hoy que es inconstitucional penalizar el aborto. El fallo representa una gran victoria para los defensores de la salud y de los derechos humanos de las mujeres. Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se había lavado las manos, como quien dice, al decir que ese problema lo tenían que resolver las mujeres y el pueblo. Hasta ahora, solamente eran 4 entidades en el país que permitían el aborto, que eran la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Vamos a un corte, pero volvemos. Miles de niñas y adolescentes encerradas por la pandemia fueron víctimas sexuales de familiares y conocidos. Continuamos con la información y le cuento que en Guatemala la cantidad de adolescentes embarazadas por abuso sexual aumentó en los últimos meses. Este tipo de delitos se incrementó, dicen, por el encierro de la pandemia que dejó vulnerables a miles de jovencitas. José Flores nos informa desde el país centroamericano. 2 depravados sexuales fueron detenidos en menos de 24 horas en Guatemala, luego de que se comprobó que violaron a 2 menores de edad, quienes pasaron a engrosar la triste lista en la que aparecen más de 90,000 denuncias de abusos sexuales en contra de niñas y adolescentes en este país, que debido a ello registra más de 70,000 embarazos en menores en lo que va del año. Están llegando cerca de 70,000 los casos de embarazos en niñas y adolescentes. Los que están incrementando significativamente son con las menores de 14 años. De los 70,000 casos de embarazos de menores registrados hasta el momento, más de 40,000 son niñas entre los 10 y 15 años, y aunque muchos de esos embarazos se pierden por la edad de las menores, otros casos como el de Yasmín, quien fue violada a los 13 años, sí concluyó con su embarazo y se convirtió prematuramente en madre sin saber lo que podía hacer con su pequeña hija. Antes no me gustaba, pero sí me gusta hoy porque tengo más responsabilidad con ella. Debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus, los abusos sexuales en contra de las niñas y adolescentes se incrementaron en forma preocupante y, lo que es peor, el 90% de las víctimas quedaron embarazadas. Ninguna niña tendría por qué vivir víctima de violencia sexual y por qué tener secundario a esto un embarazo. Los delitos de violencia sexual se están cometiendo en casa o con actores en una relación muy cercana a los niños y las niñas. Las autoridades han efectuado distintas campañas para motivar a las menores a que denuncien los abusos sexuales que sufren a diario y así evitar que más niñas se sigan convirtiendo en madres a su corta edad. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Qué situación más difícil. Y mire, nos vamos a ir a Italia, en donde el Vaticano declinó responder si las mujeres podrán votar en propuestas para el futuro de la Iglesia Católica. Activistas y monjas han hecho esa petición desde hace años, pero sin recibir respuesta. En octubre, el Papa Francisco realizará un proceso de consulta a los fieles que va a durar 2 años. Y así llegamos a la última pausa comercial, pero ya saben, volvemos. Una talentosa ratita hace estallar las redes sociales.